0, este que era un cociente de polinomios, donde el grado del denominador era más grande que el numerador, esta que era una función con fluctuaciones, esto que es un cociente de polinomios de igual grado, este también que es un cociente de polinomios de igual grado, este que es un cociente de polinomio donde el grado del numerador es más grande que el grado del denominador, este pasa lo mismo que acá, este es un cociente de polinomio con el grado del denominador más grande que el grado del numerador. Acá también cociente de polinomio con igual grado. Acá cociente de polinomio donde el grado del denominador es más grande que del denominador. Acá me quedaba una cosa de una resta que me quedaba una indeterminación. Resolvimos la cuenta para que nos levantara la indeterminación. Acá lo que hicimos es distribuir el denominador y tomar límite. Acá también trabajamos con, creo que multiplicamos y dividimos por el conjunto del denominador. Acá, y bueno, esto crece mucho, entonces esto tiende a 0. Y acá nos quedó una resta de infinitos, que lo que hicimos multiplicar y dividir por el conjugado. Bueno, todo eso sí, lo hicimos, y que los que se quedaron con duda de algunas particulares como este, me acuerdo que me lo consultaron el miércoles en la clase de consulta. Bueno, esto se los voy a subir ahora, porque si ya lo terminamos se lo puedo subir. Y acá, o se lo subí ya, no se lo subí, ¿no? Sí, profe, en la práctica 5 ya la subió. Ah, bueno. Y acá está, ¿qué hice acá? Bueno, acá lo que le había dicho es que miraron el 9 ustedes usando esta definición. Bueno, ya está entonces. Entonces vamos a la nueva, que es continuidad. De esta no vimos nada, ¿no? No, de esa no, profe. Para eso, antes vamos a tener en cuenta lo que es la definición de continuidad. En la teoría han visto que una función es continua cuando existen los límites, es continua en un punto en particular, por ejemplo acá en x0, cuando existen los límites laterales por izquierda y por derecha, y además coinciden con el valor de la función en el punto. Si pasa eso, uno dice que la función es continua en el punto x0. Entonces, debe existir el límite lateral, coincidir, y coincidir con el valor de la función en el punto, mientras que para la existencia del límite no hacía falta de que la función coincidiera con que estuviese definida en el punto. Basta lo que pasaba en un entorno. Podía haber un huequito, ¿sí? Y después, bueno, se habla de que una función es continua en un intervalo abierto si es continua en cada punto del intervalo abierto. Y que una función es continua en un intervalo cerrado si es continua en el abierto, y además es continua por izquierda en A, por el revés, por derecha en A y por izquierda en B. Es decir, que el límite cuando x tiende a A por derecha tiene que coincidir con el valor de f en A. Y el límite cuando x tiende a B por izquierda tiene que coincidir con el valor de la función en B. Bueno, y después cuando puede ocurrir que existan los límites laterales y sean distintos, pero que sean finitos, entonces ahí decimos que hay una discontinuidad, pero que es una discontinuidad a salto finito. Eso lo han visto en la teoría. Después puede ocurrir esto, de que la función, cuando tiende a un valor A, por ejemplo, se vaya a infinito o menos infinito, y en ese caso decimos que hay una discontinuidad a salto infinito. Acá, por ejemplo, esta función, ¿qué pasa con el límite en A? ¿Existe o no existe? Sí, existen, pero no coinciden con f de A. Bien, entonces eso se llama una discontinuidad evitable, normalmente se lo denominan, o removible, que uno lo puede redefinir ahí y resulta ser que llena el huequito y resulta ser una función continua. Bueno, y después otra cosa que no vamos a usar hoy, después lo van a ver, el teorema del valor intermedio. Bueno, entonces vamos con este ejercicio. Pero acá lo voy a dejar un ratito que ustedes lo charlen y lo charlamos entre todos.
Fíjense lo que dice el ejercicio. Mediante un experimento se expone una solución a una temperatura constante durante 10 minutos para su calentamiento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que la temperatura sea constante? ¿Cómo? ¿Eso quiere decir que sea constante? No varía en la temperatura, en este caso sería que Fíjense, siempre la misma. la temperatura es que se mantiene, la temperatura es, se lo expone a una solución a temperatura constante durante 10 minutos para su calentamiento y tiene una temperatura inicial de 20 grados. Durante ese calentamiento la temperatura asciende a razón de 4 grados por minuto. ¿Sí? O sea que no va a haber fluctuaciones en la temperatura a la que la expongo, pero que va a ir ascendiendo la temperatura a razón de 4 grados por minuto. Y después de esos 10 minutos, porque se lo pone durante 10 minutos, se somete a un enfriamiento, ¿sí? O sea que la temperatura va ¿a qué? A descender durante 5 minutos. Entonces, ¿durante cuánto tiempo se observa la temperatura en este experimento? ¿Por 15 minutos? 15 minutos, de 0 a 15. Donde en 0 la temperatura era 20 y después asciende 4 grados por minuto. Y después llega un momento donde empieza a descender. Y T, la variable, y con qué se mide o cómo se explica el comportamiento de ese descenso con esta función, que es una función ¿de qué tipo? Cuadrática. Y T es la variable independiente y T mayúscula es la variable dependiente que es la temperatura. Entonces dice, si se expone el experimento T minutos a una temperatura T, exprese la función definida por partes, o sea, de 0 a 10, ¿cuál es la fórmula? Y de 10 a 15, como me dijeron ustedes recién, ¿cuál es la fórmula? Bueno, la tiene. Y después hay que contestar preguntas, pero primero hay que armar la fórmula. Entonces les doy unos minutos para que todos los que están presentes en la clase, todos escriban en su papel cuál es la fórmula que proponen. Si alguien ya la tiene, por favor no me lo diga hasta que todos piensen un ratito. ¿Mm? Piensen un ratito, escriben y después me proponen cuál es la fórmula y seguimos el razonamiento. ¿Estamos? Y si alguien ya lo hizo y quiere avanzar, siga con otro, pero déjenme que todos puedan proponer algo para este primero. Les dejo 3 minutos y lo pienso.
Bueno, ya está. ¿Pudieron hacer? ¿Cuál es la propuesta? Creería que sí. ¿Cuál es la propuesta? A ver, ustedes me dicen y yo escribo. Vale, vamos a tener que definir para los valores de la variable independiente es t, ¿sí? T minúscula. Y la variable dependiente va a ser la t mayúscula, entonces la función se va a llamar t mayúscula de t minúscula. Y el primer tramo se va a definir entre qué valores de t. 0 y 10. Entre 0 y 10. Y dice que durante los primeros 10 minutos, o sea que lo vamos a tomar al 10. Y después, posteriormente, para t mayor que 10 y menor o igual que quién, 15. que 15. Va a ser otra. Bueno, lo más fácil es decirme cuál es la fórmula entre 10 y 15. La que está escrita ahí. Bueno, ya es 1,2 dado más 3,40. Ese sería el segundo tramo. Y el primer tramo, Eh, dale vos, Santi. 20, sí, una exponencial. Pero fíjate que la exponencial no crece de manera constante, ¿no? La exponencial va teniendo incrementos que no crecen en el mismo, no crece igual en un mismo lapso, en un mismo intervalito. ¿Hay alguna otra propuesta para esa? Yo puse T de T, digamos T mayúscula de T minúscula, igual a 4 por T más 20. Ajá. Bien. Entonces no es que te mandan, se escribe en una llave, ¿no? Cuando es para. ¿Cómo? Profe, no se la escucha. No se lo habían conectado hoy el internet. No, amigo. Re profe. Chiquito el reclamo. ¿A usted cómo les quedó? Tipo, Estaba esperando que lo haga la profe. épico. Ya.
Es como que está mal explicado, porque parece que cree eso y después te dice que va ascendiendo 4 cada minuto. O sea, es como, sí, después le manda el... Sí, no sé. Matemáticas. Nunca la entenderemos. No. Qué verga el Fiverr, loco. Ah, dijo que había cosas Fivertel, que había puesto Fivertel. No tenía Fiverr. Ah, man. Vive en las higueras. Igual. Épico. Pero además estaba cortado. ¿Se le cortó, profe? Sí, yo estaba esperando que ustedes hablaran y veo que no estaba más, me volvió a unirse. Les contaba que puse otra conexión a internet, ya veo que, que se empieza a cortar cada rato. Este, bueno, ahora estamos bien. Yo digo, están mudos, no me contestan y yo también ahora entré muda. Le preguntaba si ya están. ¿Están la pantalla? Ahora se fue también la pantalla. Ahí está. Bien. Estaban cuando les decía que piensen en función de la función que pensaran los incisos B, C, D, E, F y G, o se cortó antes que mostrara la fórmula. Se cortó antes de que mostrara la fórmula, profe. Ay, por favor. No, porque uno de los alumnos me dijo la fórmula bien, ¿no? 4T más 20, que esa es la fórmula que, por eso yo después les mostré esta, pero claro, quedé hablando sola, que esta es la fórmula que cada un minuto, porque la pendiente es 4 sobre 1, entonces eso me dice que cada un minuto la temperatura aumenta 4 grados. Entonces, eso, en este lapso, en el periodo 0 días. Y la ordenada al origen es 20 porque justamente al inicio la temperatura era de 20 grados, por eso es la ordenada al origen. Entonces lo que yo le decía, bueno, ahora que tienen la fórmula, contéstenme las preguntas estas. Bueno, recién yo pensé que ya lo habían pensado y les preguntaba cuál es el dominio de la función. Si esta es la función que explica el comportamiento de la temperatura entre 0 y 15. ¿Tiene algún problema en los tramos esa función? ¿No es de 0 a 15? Claro, porque no hay ningún problema, porque la función esta es una lineal, entonces esta función está definida en todos los reales, esta es una cuadrática también, pero lo estamos considerando en el periodo 0,15. Y definida así, no hay hueco, porque acá no llega hasta el 10 y del 10 para allá lo toma esta otra. Entonces, del 0 al 15. Entonces nos estaríamos respondiendo cuál es el dominio de la función. En el C dice, ¿cuánta temperatura alcanza la solución a los 8 minutos? Habría que reemplazar S de T, no, T de T, digamos, ¿T por cuánto? por 8. T por 8. ¿Y qué tramo voy a usar, el primero o el segundo? El primero. El lineal. Primero. ¿Por qué? Porque a los 8 minutos estoy acá, entre 0 y 10, entonces acá. ¿Y cuánto daría?
52 da, creo. Claro, 4 por 8, 32, más 20, 52. Ujú. Y después dice, ¿a los cuántos minutos se tendrá una temperatura de 32,8 grados? Ujú. No. Ah, TDT, todo esto. Espérate, esto por 32,8, bien. Y despejo T. ¿Y qué les parece? Eh, de la segunda y de la primera no puede ser. ¿Cuál es la máxima temperatura que alcanza con la primera? 60 grados. 60. 60. O sea que, y empezó en 20 y terminó en 60. O sea que en algún momento acá también alcanzó los 32 grados. ¿Estamos? ¿Sí? A los 3 minutos, creo. Bueno, ¿y cómo harían ustedes para no decirme creo, sino exactamente? Exactamente, son 3 minutos ya. Díganme cómo harían. Lo que me dijeron recién. Igualo a 32,8. ¿A cuál? A esta, porque acá en algún momento en este periodo llega a 32,8. Bueno, entonces tengo que hacer una ecuación, igualar esto a 32,8. Y esta otra, yo me preguntaría, porque dice que con esa función se explica el descenso. Entonces yo me preguntaría, porque la parte, si tuviese el gráfico de antes, lo vemos perfectamente, pero si uno sigue las instrucciones, acá el gráfico está después. Bueno, si yo me preguntara si con este en algún momento llega a los 32,8 y si llegó al máximo allá a 52, con esta que va descendiendo en algún momento también llega a 32,8. ¿Cómo hacen para ver cuándo es 32,8? Bien, vamos a tener dos ecuaciones. Una ecuación va a ser 20 más 4t igual a ¿cuánto? 3. ¿Van escribiendo conmigo? Sí. Y la otra va a ser 1,2t cuadrado menos 40t más 340 igual a 32,8. De la primera despejo t porque una lineal, está bien lo que me dicen, despejate, pasaré restando, dividiendo, lo que corresponde. Pero de la segunda, ¿cómo despejo t de la segunda? Igualo a 0, o sea, paso 32,8 restando y después igualo a 0. ¿Y qué me quedó? ¿Una ecuación de qué tipo? Y ahí de segundo grado, o sea, cuadrática. Y entonces no puedo despejar, ¿qué tengo que hacer? Aplicar la fórmula resolvente. ¿Sí? Una cuadrática no se resuelve despejando. Igualo a 0, como me dice Micaela, y junto lo que tenga que juntar y saco el A, el B y el C para aplicar la fórmula resolvente. Bueno, háganlo. Una vez que lo hagan, lo comparamos, que yo lo tengo acá, pero ahora lo hacen ustedes. A ver, usen la calculadora, saquen los posibles valores despejando en la primera despejo y en la segunda aplico la fórmula resolvente y vamos a encontrar dos posibles valores y vamos a ver cuáles de esos posibles valores nos sirven, si los dos o uno solo. De la segunda, ¿no? De la primera. Bien. Háganlo, hagan cuentitas y ya lo controlamos. Ya se los voy a mostrar, pero quiero que ustedes hagan cuentas. O las hacemos acá, pero mientras ustedes hagan cuenta, porque después se van a encontrar con cosas así en el examen y van a estar solos.
Bueno, ya está. Sí. Sí. Bueno, en este tramo, ¿en qué momento la temperatura llega a los 32,8? 3,2 Bien, minutos. claro. Lo que hacemos, igualamos esa parte. Igualamos 20 más 4t igual a 32,8 y despejo t. El 20 lo paso restando y el 4 que estaba multiplicando lo pasamos dividiendo y me queda que a los 33,2 minutos la temperatura ya alcanzó ese nivel. Y después, en el segundo tramo, cuando la temperatura llega a los 32,8. Bueno, aplican la fórmula resolvente. Pasan el 32,8 restando. ¿Y cómo les queda ahí? Cuando pasan el 32,8 restando, les va a quedar ¿qué ecuación? Va a quedar 1,2t cuadrado menos 40t y 340 menos 32,8, ¿no? 307,2. 307,2. Y ese va a ser el valor de C. Entonces van a ir a la fórmula resolvente con A igual a 1,2, B igual a menos 40 y el C 307,2. Y van a obtener estos dos valores de T. Uno va a ser 12 y el otro 21,3. ¿Cuál de los dos sirven? No, solamente el 12. ¿Por qué? Porque el Porque ninguno 21,3 no está en el dominio. no está en el dominio. Entonces, solamente este nos importa, el 12. Y con entonces la respuesta va a ser a los 3,2 minutos y a los 12 minutos. Esa es para responder al inciso D. El inciso E dice, representa gráficamente la función definida por partes. Entonces tengo que representar esta recta en el intervalo 0,10. ¿Y cómo vamos a hacer? Como es una recta, podríamos hacer, sé que corta el eje Y en dónde. En 20. En 20. Y al eje X, y después como una recta basta con graficarla con 2 puntos, me fijo cuánto vale en 10. Y en 10 me habían dicho recién, 60. Entonces unimos el tramo desde el 0,20 al 10,60. Y después tengo que graficar este pedazo entre 10 y 15. Puedo hacer todo lo que necesito, sacar vértices, simetrías, raíces, todo para calcular y graficar esta función y después quedarme con el trozo que me interesa. Y si no, lo que puedo hacer es ver cuánto valen 10, reemplazar 10 acá, hacer todas las cuentas, reemplazar cuánto valen 15 y trazar el trozo de curva. No lo voy a hacer con rectitas, ¿no? Y les va a quedar una función de este tipo. En 0 vale 20, en 10 vale 60 y después empieza a bajar. Les queda este trozo de curva. Que no es lo aconsejable hacer una función cuadrática dando dos valores. ¿Por qué? Porque podría ser que en este tramo me quede el vértice y no va a ser representativo. Pero en este caso se podía hacerlo porque era justamente un pedazo de la curva donde no estaba el vértice. Entonces, esta función es la que explica el comportamiento de la temperatura T de T en función del tiempo T minúscula. ¿Sí? Eso lo háganlo ustedes a mano. Yo se lo hice acá para hacerlo más prolijo y tenerlo ya hecho. En el E, decía eso, en el F dice, la función temperatura es continua cuando la temperatura es menor a 10 minutos. O sea, cuando es menor a 10 minutos, tendría que mirar esta. ¿Qué vamos a responder? Que sí es continuo. ¿Por qué? Porque no hay ningún corte entre medio.
¿Y qué tipo de función es esa? Lineal. Lineal. Y la función esa lineal es continua en todo su dominio, en particular en el 0,10. ¿Sí? Entonces, justificando de esa manera. Y después pregunté, ¿es continuo en todo su dominio? Para ver si es continuo en todo su dominio, tengo que ver si es continuo en todo el intervalo cerrado. Bueno, en el primer tramo vimos que es continuo porque es una función lineal. En el segundo tramo, ¿es una función de qué tipo? Cuadrática. Y también una función cuadrática, una función continua. Entonces, mi único problema o curiosidad tendría que ser ver qué pasa en los puntos de empalme, donde termina uno y comienza la otra. O sea, ¿cuál es el punto de empalme? El 10. 10. Entonces tendría que ver qué pasa con el límite cuando t tiende a 10 por izquierda, o sea, de esta función, y qué pasa con el límite cuando t tiende a 10 por derecha, o sea, mirar esta función, y después ver qué pasa en 10. Y si el límite por izquierda en 10 es igual al límite por derecha en 10, y el valor de la función en 10 coincide con ese límite, entonces vamos a decir que la función es continua. Bueno, a ver, háganlo. Ya sacar límite saben. Así que saquemos el límite cuando t tiende a 10 por izquierda, que va a ser tomarle el límite a esta. El límite cuando t tiende a 10 por derecha, tomar el límite a esta. Y después sacar f en 10 y ver si coincide. Bueno, ¿cuál es el límite cuando t tiende a 10 por izquierda? 60. Bien. ¿Y cuando t tiende a 10 por derecha? También, 60. 60. Reemplazamos t por día, que sería aplicando propiedades de límite, ya lo saben, es hacer el límite de este, más el límite de este, más el límite de este. Y bueno, y entonces me va a dar, también da 60. Y el valor de f en 10, ¿cuánto es? 60. 60, porque en 10 tomo esta, ¿no? 60. Entonces, como los límites laterales existen, son iguales y coinciden con el valor de la función en el punto, entonces decimos que la función es continua en el punto de empalme, que es 10, por lo tanto es continua en todo su dominio. ¿Ven? Entonces acá está el límite cuando t tiende a 10 por derecha, cuando tiende a 10 por izquierda, dio igual, y el valor de la función en 10 es 60, por lo tanto es continua. Y entonces continua en todo su dominio, porque había mucho que en el primer tramo era una línea que es continua, en el segundo es una cuadrática que es continua, y en el punto de empalme también es continua. Bueno, ¿qué otra cosa pregunta? La función temperatura, ¿qué dice? Es continua cuando la temperatura, bueno, ya lo dijimos, es continua en todo su dominio, ya lo dijimos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué pasa acá. Ejercicio 2. A partir de la gráfica de f, indicar los puntos en los que la función es discontinua y explicar por qué lo es, aclarando el tipo de discontinuidad. Entonces, recién cuando miramos el teórico nos quedó claro, ¿no? Cuando los tipos de discontinuidad. ¿Qué tipo de discontinuidad vimos? Asalto, Asalto finito y asalto infinito. salto infinito y la discontinuidad evitable, ¿sí? O removible. ¿Se acuerdan?
Bueno, entonces, ¿están viendo la pantalla? Sí. Mirando el gráfico, me van a contestar. Estaba poniendo las respuestas. Me van a pensar si quieren pensar un ratito o quieren ya ir diciendo para que lo vayamos haciendo. Por ejemplo, ¿cuáles serían los posibles puntos de discontinuidad de él? En el -5, ¿Qué más? -3, Ujú. en el 3, ¿Y en -1? tiene como Hay un no huequito. está definido en el punto, pero si lo mira de los dos lados le emitiría, sería como el evitable. Ah, bueno, pero también hay un problema ahí, ¿no? No es continua, hay un huequito. Existe el límite, pero no es continuo. Después, en En el 3 3, En 8. Ah, bueno, en 8. y en 5. el 5 pues se va al Ah, infinito. es infinito. Bueno, estoy preguntando no qué tipo de discontinuidad, sino dónde hay posibles discontinuidades. En el 5, en el En el 8 8 y en el 10. y en el 10. Bueno, en el -5, ¿qué pasa? Es discontinuidad finita, asalto finito. Asalto finito. Existen los límites laterales, son finitos, pero son distintos. En -3, Por izquierda corta y por derecha se va al infinito. pero por izquierda es finito, entonces. Sí, pero por Por derecha va al derecha infinito. es infinito, entonces salto infinito. En -1, Sería la evitable ahí, porque tenés que redefinir la función. claro. ¿Ven? Y en el 3, También sería evitable. en el 5, Es asalto infinito. en el 8, Es asalto finito. ajá, los límites laterales existen, son finitos, pero son distintos. Y en el 10, También existen, pero son distintos. bueno, eso es solo el ejercicio 2. Eso tienen que hacerlo, escribirlo, lo analizan y escriben lo que corresponde ahí. Que es lo que me dijeron, nada más que ahí se lo escribí. Después, el 3. Determinar los puntos de discontinuidad de las siguientes funciones e indicar el tipo de discontinuidad que presentan. Fíjense que hay un montón. Son aves, hasta ahí. Bueno, ¿lo pensaron esto o no pensaron nada? No había llegado, así que no. El primero no sería como la situación problemática que vimos en la 1, una función en trozos, Tomo el límite por izquierda, al tomo el 2, límite después por derecha, y ver el valor de la función. veo si ambos coinciden o no. Los puntos de El empalme B acá, también sería así. claro, los puntos de empalme acá es el 2, en cambio acá tiene el -1, el 1, y después hay que ver qué pasa en los puntos de empalme, o sea, donde se va a continuar o hay algún tipo de discontinuidad, y también ver qué pasa en cada trocito, ¿no? Para ver si son continuos. Pero acá te dice determinar los puntos de discontinuidad, entonces puedo mirar eso nada más. Acá sé que este es continuo, este es continuo, este es continuo, los posibles puntos de discontinuidad de donde se produce el empalme. Bueno, los dejo para que piensen un ratito esto y después seguimos. Lo único que cuando lleguen al D, el D, esta función, ¿alguna vez la vieron esa función? No es módulo, ¿no? No es módulo esa función. ¿No es la función máximo, puede ser? La función signo, que acá se les defino y después lo siguen. La Va así función como en escala, ¿no? ¿sí? Asocia a cada número real su parte entera.
Es decir, puede que lo llamen máximo también porque le asignen mayor número entero menor o igual a x. Por ejemplo, al 3,5, el signo de 3,5 es mayor entero menor o igual que él, o sea 3. A 8,976, el mayor entero menor que este número es 8, ¿ven? Entonces me van quedando escalones, sí, así va a ser. Entonces todos los problemas de los posibles, los puntos de discontinuidad van a estar en los enteros, ¿no? Porque por un lado va a valer una cosa, por izquierda va a ser un valor y por derecha otro. Bueno, los dejo para que piensen un poquito todos estos. Y acá fíjense con qué se encuentran. Con una como las que vimos antes, ¿no? Una función módulo, un módulo que está en el denominador. Bueno, hoy quiero llegar hasta ahí. A ver. Así que tenemos tiempo para que tranquilos piensen un ratito y después los controlamos. Los dejo un ratito para que piensen eso. Podemos hacer hasta ahí, hasta el 3, y con eso estamos súper bien. Así que los dejo para que vayan haciendo cuentas. Si quieren compartir pantalla, bienvenido. Me parece bárbaro si pueden escribirla para ustedes y mostrarlo. O escriben en papel y me cuentan y vamos resolviendo. Los dejo pensar. Sí, 2. Sí. Cuando tiende a -3 por izquierda, es este valor que es finito, no sabes cuál es porque acá no hay escala, es finito. Pero por derecha, esto se va a infinito. Es una discontinuidad salto a infinito. Bueno, los dejo pensar acá.
Cuando quieran que corrijamos, me dicen, o si quieren que me quieren hacer uno, corregimos, hacer el otro, corregimos, decían ustedes. Pero sí quiero que ustedes los vayan escribiendo para que ver si entienden. Ahora yo creo que les va a salir bastante rápido porque saben sacar límites. ¿Están ahí? Sí. No se me cortó. ¿Qué pasó? Bueno, ¿y cómo andamos? ¿Quieren que controlemos, que empecemos a controlar? ¿Quieren terminar y después controlar? Voy por la B yo, profe, y me está costando. ¿Sí? Bueno, ¿quieren que hagamos tal vez? Sí, calculo. Ah, bueno. Espero, bueno, espero. Dale, espero.
Bueno. A ver, y dijimos que esta es una función continua, la lineal, por izquierda, este tramo de la derecha es una función continua que es una cuadrática. Entonces tendremos que estar analizando qué pasa en el 2, donde se solapan. Entonces decimos, tomamos límite cuando x tiende a 2 por izquierda, porque acá es menor o igual. Cuando tiene 2 por izquierda, le voy a tomar límite a esta. Y va a ser el límite de 1 menos el límite de x, y eso ¿cuánto da? Menos 1. Cuando tiene 2 por derecha, le tengo que tomar límite a esta función. O sea, va a ser el límite cuando x tiende a 2 por derecha de x cuadrado, menos el límite cuando x tiende a 2 de 2x. ¿Y cuánto da eso? 0. Entonces vemos que en el 2 existen los límites laterales, pero son diferentes. Entonces hay una discontinuidad ¿de qué tipo? Salto finito. ¿Estamos? En el 2. Bueno, ya lo vamos a ver escrito, pero eso es lo que correcto, está bien. En esta vamos a tener que analizar, vemos que en el tramo, en esta función es una función continua, esta también, porque son funciones lineales en tramos. Ahora hay que ver qué pasa en el menos 1, en el 1. Vamos a tomar el límite cuando x tiende a menos 1 por izquierda. Entonces, por izquierda le voy a tomar límite a la función 2x más 1. Cuando x tiende a menos 1. Entonces, ¿cuánto da eso? Menos 1. Después tomo límite cuando x tiende a menos 1 por derecha. Y le voy a tener que tomar límite a la función 3x. ¿Y cuánto da? Me quedó 2,99. Menos 2,99. Menos 1 por 3, ¿cuánto es? Menos 3. Entonces, por izquierda me daba ¿cuánto? Menos 1. Y por derecha, menos 3. Entonces, ¿qué pasa en el menos 1? Bueno, pero ¿discontinuidad de qué tipo? Salto finito, ¿no? Bien, te entiendo infinito. Bien, entonces en el menos 1 hay una discontinuidad de salto finito porque existen los límites laterales, pero son finitos, pero son distintos. Ahora hay que ver qué pasa en el 1. Tomamos límite cuando x tiende a 1 por izquierda y va a ser a esta función. ¿Y cuánto me da ahí? 3. Cuando x tiende a 1 por derecha, le voy a tomar límite a esta función. ¿Y cuánto me da? ¿Cuánto? 1. Entonces, de vuelta, existen los límites laterales, son finitos, pero son distintos. Entonces, hay una discontinuidad a salto finito. ¿Sí? Bueno, si lo quieren ver escrito, acá lo tenemos. De esta sería el límite cuando x tiende a 2 por derecha, va a ser de esta función, que me da menos 1 por derecha, sería esta, ¿no? Y en parte que está al revés, está 2 al cuadrado, 4, menos 4 es al revés, acá es por izquierda. Por izquierda da menos 1, menos. Y por derecha da 0. ¿Sí? Ahí está. Cuando tiende a 2 por izquierda, vemos esta, que es 1 menos 2 que menos 1. Y por derecha es esta, que es 0. Entonces, no es continuo en x igual 2, y tendría que agregar que hoy hay una discontinuidad a salto finito. En esta, de la que acabamos de ver recién, tomamos límite cuando x tiende a menos 1 por izquierda, me va a quedar menos 4 más 1 menos 3, y a menos... No, acá está de vuelta también mal el signo. Por izquierda es menos 3, ¿está bien, cierto? ¿Sí o no? Acá es por izquierda. Cuando metiendo menos 1 por izquierda, me va a quedar menos... Por izquierda... No, está bien, estaba bien. Derecha. Por derecha es menos 3, que es esta, y por izquierda es esta, que me va a quedar
menos 2 más 1 menos 1. Está bien. Entonces no es continuo. De vuelta, es evitable. Y cuando tiende a 1 por derecha tengo primero acá, va a quedar 1. Y por izquierda va a quedar 3. De vuelta. Hay una discontinuidad salto finito. Bueno, entonces el B está bien. Ahora, pensaron en el C, piensen en el C, el D y el E. Piensen esos tres y corregimos. A ver, el límite cuando X tiende a 0 por izquierda, ¿cuánto me da? ¿Cuánto? Por izquierda no da 1. ¿Cuánto da? Menos 1. Y por derecha, por derecha 1. Entonces, ¿qué pasa con el límite ahí? Existen los límites laterales, pero Existen los límites y es una discontinuidad a salto finito. muy bien. Existen, son finitos y son distintos. Muy bien. Y el D me decía que no lo entendés. Bien, no lo entendés porque por ahí no, esta función no es conocida, ya que le decía recién que se llama función signo, que a cada número real le asigna el entero más próximo por izquierda. O sea, el mayor entero menor que él. Y acá yo lo había escrito, la función signo es esta, asocia a cada número real su parte entera, el mayor número entero menor o igual que el mismo. O sea, por ejemplo, en 3,5 le asigna el 3, al 3,6 el 3, 3,8 el 3 y así, ¿ven? Entonces me va quedando una función así. Por ejemplo, al 0,1 le asigna 0, 0,2 0, hasta el 0,999 le asigna el 0. Al 1,0 y pico, al 1 le asigna 1, 1, algo, 1, 1,10, 11, 1. Hasta el 1,99 le asigna 1. ¿Sí? Al 2 le asigna 2. Y así, ¿ve? Entonces me queda una función que es escalones, como decía recién Micaela, son escalones. ¿Ven? Entonces tiene ¿cuántas discontinuidades? Infinitas. ¿Y dónde están las discontinuidades? En cada número entero. Por ejemplo, cuando X tiende a 1 por izquierda, el límite es 0, pero por derecha es 1. Cuando tiende a 2 por izquierda, ¿cuál es el límite? No, por izquierda 1, por derecha 2. ¿Ven? Cuando tiende a 3 por izquierda, por derecha 3. Y así le pasa en todos los números enteros, le pasa eso. Entonces, una función que tiene infinitas discontinuidades a salto finito. ¿Estamos? Bien, esa función se llama función signo. Bien.
Ahí están, corchetes. Y hay una forma de nombrarla esta función. Pero en general se usa esta. Por ahí la vi que ponen SIG. Sí. Bueno, esa la hicimos juntas. A ver, háganme esta. ¿Dónde tiene discontinuidad esa función? Si la mira. Cuando t vale -1. En -1 me queda 0 abajo y arriba. Te queda 0 también. Te queda una 0. indeterminada. Entonces hay que levantar la indeterminación. ¿Qué caso de factoreo tienen arriba? Diferencia de cuadrado. Bueno, háganlo. A ver, levanten la indeterminación y díganme cómo queda. Hemos hecho una parecida a esta. t-1 arriba y abajo nada. Bien, bien. Entonces arriba, cuando factorizan eso, queda así. T cuadrado menos 1 sobre T más 1 queda T menos 1 por T más 1, se cancela el T más 1 con el T más 1 y me queda T menos 1. Entonces le tomo límite a esta función, que es una función lineal. Cuando T tiende a menos 1 por izquierda, me queda menos 2. Por derecha, menos 2. Pero en menos 1, ¿qué pasa? ¿Existe el valor de la función? No está definida ahí en ese punto. No está definida. Entonces hay una discontinuidad como Evitable. evitable. Si yo la pudiera redefinir, se terminaría siendo una continua. Bueno, ese es el E. Lo acabamos de hacer. Van a pensar el F. ¿Qué relación hay entre el E y el F? Que cuando es distinto de -1 es la misma que la anterior. Ajá, Y que si no, cuando es -1 es -2. ajá. ¿Y qué dijimos recién? Que cuando tendía a menos 1, ¿cuánto me daba el límite? -2. Menos 2. Daba menos 2. Y ahora lo define, que cuando vale menos 1 le define como menos 2. Recién le dije, habíamos dicho, si yo lo redefiniera, resultaría, queda un huequito. Si lo lleno huequito, termina siendo continuo. Y ahora, al llenarlo, porque el menos 1 lo define como menos 2, ahora la función resulta ser continua. ¿Sí? Bien. Hagan esta. ¿Qué les parece? ¿Dónde hay problema acá? Y si el polinomio te queda que es 0. Bueno, factoricen arriba, factoricen abajo y cuéntenme qué pasa. Y esta también la pueden hacer porque hicimos varias de estas, así que estas dos las hacen y las controlamos. La que pueden llegar a tener alguna dificultad es en la Y, que ya la vamos a trabajar juntos. La vamos a trabajar juntos porque después nos hace falta. Pero trabajen en el G y en el H en un ratito y controlamos.
¿Y qué pasó? ¿Cuáles son qué hicieron arriba del G? Diferencia de cuadrado queda. Muy bien, ¿cómo quedó arriba? X más 1 por X menos 1. Ujú. ¿Abajo? No sé si hay que sacar raíces ahí. ¿Qué se les ocurre hacer cuando tienen un polinomio de grado 2? Sacar las raíces. Bueno, una manera es que yo me dé cuenta si es un trinomio cuadrado perfecto y lo factorizo. Si no me doy cuenta, uso la fórmula resolvente. ¿Cuánto vale A ahí? 1. ¿Y B? 2 positivo y 1. Y 1. Bueno, con la fórmula resolvente, menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC, todo dividido 2 por A, puedo encontrar dos raíces. Y siempre que tengo un polinomio de grado 2, si no me doy cuenta de otra cosa, sé que siempre vale que lo puedo factorizar como A por X menos la primera raíz por X menos la segunda raíz. Háganlo si no lo hicieron. Yes. Bueno, la fecha y después estoy preguntándoles a ustedes cuál hicimos. ¿Encontraron las raíces del de abajo? Puede ser que sean las dos 1. Sí. Ujú. Bien, cuando aplicas la fórmula resolvente te quedan que las dos son 1. Entonces abajo se puede escribir como A, que me dijeron que A es 1, por X más 1 por X más 1. Porque es, no, menos 1. Está bien, menos 1. Por X menos 1 por X menos 1, ¿no? Te queda X más 1 sobre X menos 1. Sí, X más 1 por X más 1, todo al cuadrado, está bien. X más 1 por X más 1, no por X menos 1. Está bien. Entonces se va a cancelar arriba el X más 1 de arriba con 1 de abajo, de arriba me queda X menos 1 y abajo X más 1. Bien. Cuando cancelan, les va a quedar algo así, les va a quedar esto. ¿Ven? Arriba queda X menos 1 por X más 1, como me habían dicho, y abajo esto es un trinomio cuadrado perfecto. Si no usaban las raíces, esto era X más 1 al cuadrado. ¿Qué se cancela? Esto es lo mismo que X más 1 por X más 1, se cancela uno de esto con uno de esto y me queda X menos 1 sobre X más 1. Ahora, cuando uno toma límite, cuando X tiende a menos 1, ¿sí? Por derecha y por izquierda, ¿sí? Porque el problema estaba en menos 1. Sigue teniendo problema en menos 1 acá, esto es 0, pero arriba no es 0. ¿Arriba cuánto me da? Te queda menos 2. Menos 2. Y entonces tomo límite cuando X tiende a menos 1 de este cociente. Que me queda una constante sobre 0, ¿y eso cuánto me daba? Infinito. Infinito. Pero había que ver qué signo de infinito tenía. Entonces, ¿se acuerdan que lo que hacíamos era acercarnos al 1, no, al menos 1, porque el problema está en menos 1, al menos 1 me acerco por izquierda y por derecha para ver el signo. Entonces, cuando me aproximo al menos 1 por derecha, ¿quién va a tener el peso del signo? ¿El 1 o el número que está por la derecha? El 1.
el 1, ¿sí? Y arriba tengo menos, va a ser negativo. Negativo arriba y abajo positivo me queda negativo. Pero cuando me aproximo al 1 por izquierda, al menos 1 por izquierda, va a ser menos 1 y pico. El peso lo va a tener el X, que va a ser negativo. Y arriba tengo negativo también, porque ese es el mismo X negativo, menos 1 es negativo, negativo y negativo me da positivo. Entonces, cuando X tiende a menos 1, hay una discontinuidad a salto infinito. ¿Sí? O sea, acuérdense de eso, cuando me quedaba una constante sobre 0 e infinito, pero había que empezar a aproximarse para ver el 5. Eso lo hicimos cuando vimos límite. Ese es el ejercicio G. Muy bien. Y en el H lo trabajamos bastante eso, ¿no? ¿Cómo me quedaría esa función si hay que definirla por parte? ¿Cómo me quedaría? Si X es menor a 7, te Sí. quedaría la opuesta de esa. O sea, ponerle un menos atrás. Me falta algo. ¿Cómo se define el módulo? A ver, definamos el módulo. El módulo de x menos 7 se va a definir como x menos 7, si x menos 7, ¿cómo es? Mayor o igual que... No, estoy hablando del módulo de x menos 7, ¿no? Esto lo hemos hecho un montón de veces, hemos trabajado mucho y le he dicho que me revisen, trabajen con eso porque se usa mucho. A ver, escriban conmigo, porque en el aire no les va a salir nada. El módulo de x menos 7 se va a escribir, va a ser el mismo número, x menos 7, si x menos 7, ¿cómo es? Mayor o igual a 0. A 0. Ahí, después despejo. Primero escribo la definición. O va a ser menos, entre paréntesis, x menos 7, si x menos 7 es Menor a 0. menor que 0. De ahí después despejo y me va a quedar x menos 7 si x es mayor o igual que 7, o me va a quedar menos x menos 7 si x es menor que 7 al despejar. Bueno, pero ahí había una división. Entonces, ¿cómo escribimos esa división? Va a ser x menos 7 sobre módulo de x menos 7 va a ser igual a x menos 7 sobre x menos 7 o x menos 7 sobre menos x menos 7. ¿Y cómo me quedan entonces en definitiva? Hay una indeterminación cuando es 7 porque te queda 0 en ambos. No. Díganme qué pasa. Díganme cómo queda definida la función en parte. Ah, bueno, si x7, x menos 7 es mayor o igual que 0, queda igual, y si no, inverso, al revés, opuesta, digamos. ¿Ustedes revisaron los ejercicios anteriores cuando trabajamos con la función módulo? Sí. Parece que no. Fíjense cómo me va a quedar. ¿Por qué no lo escribí acá? Porque ya lo habíamos trabajado tantas veces que por eso ya pensé que lo había. ¿Cómo me va a quedar esto? Me queda así, me queda división, fracción, x menos 7 sobre el mismo x menos 7, porque el módulo de abajo habíamos dicho que era x menos 7, si x era, ¿bajo qué condiciones? ¿Bajo qué condiciones? Si x menos 7 era mayor o igual que 0. Sí, pero es un módulo, entonces lo vamos a tener que, después lo voy a tener que cambiar, ¿no? Va a ser mayor, vamos a poner mayor.
mayor que 0. Bueno, es mayor que 0. No puede ser el módulo igual a 0, entonces va a ser mayor estricto que 0. Ahí voy a tener que cambiar, ahí no es mayor. Y acá me va a quedar igual que esto, ¿sí? Me va a quedar igual que esto, pero acá abajo el módulo me va a quedar, en vez de eso, me va a quedar cuando es negativo, me va a quedar eso con un signo menos adelante, ¿no? ¿Se acuerdan que lo trabajamos bastante esto? Me queda menos. ¿En qué caso? En el caso en que x menos 7 sea menor estricto que 0. ¿Por qué lo consideré acá mayor o igual que 0? Porque ese módulo de abajo no puede ser 0, porque es una división ahí. Entonces acá no tengo que poner el mayor o igual, sino tengo que poner mayor estricto. ¿Sí? Bueno, pero fíjense que acá me queda x menos 7 sobre x menos 7, que me queda 1. Y x menos 7 sobre x menos 7 también se cancela y me queda menos 1. Esta función la habíamos trabajado bastantes veces. Va a ser 1 para los x mayor que 7 y menos 1 para x menor que 7. Entonces me queda una función definida por parte, pero constante. Del 7 para un lado es constante, del 7 para el otro es constante. Cuando tiende a 7 por derecha, me da 1. Y cuando tiende a 7 por izquierda, me da menos 1. ¿Estamos? Entonces no es continua en 7 y es una discontinuidad. ¿De qué tipo? De salto finito. Salto finito. ¿Sí? Bueno. ¿Estamos? Esta la habíamos trabajado bastante, ¿no? Este denominador no puede ser nunca 0. Entonces mayor estricto que 0. Está bien que el módulo uno lo puede definir como lo habíamos definido antes, ¿no? El módulo de x menos 7 va a ser el mismo valor si es mayor o igual que 0, pero acá como está en el denominador, igual no puede ser, entonces mayor estricto. Bueno. Y la otra, que es la última que vamos a hacer hoy, que era un poquito más difícil, es esta, que la íbamos a hacer juntos. Esta función, fíjense, ¿dónde tiene problema esta función? Cuando equivale a 0. Cuando equivale a 0. Entonces va a haber algún tipo de discontinuidad cuando equivale a 0. Pero cuando equivale a 0, el coseno de 0, ¿cuánto es? 1. 1. 1 menos 1, 0 sobre 0. Hay que levantar esa indeterminación. ¿Cómo se levanta la indeterminación en un caso así? Bueno, vi que en el teórico han trabajado algo. Se multiplica y se divide, ¿por qué? Por la... Se me fue el nombre. Por la... El conjugado. El conjugado de esto. El conjugado es 1 más coseno de x. Entonces multiplico por 1 más coseno de x y divido por 1 más coseno de x. ¿Sí? En ambos, en el numerador y el denominador. Entonces, acá multiplico y divido por 1 más coseno de x. Entonces, ¿se acuerdan que el otro día en la consulta hicimos algo así, pero con una raíz y que hicimos la distributiva? Bueno, entonces acá, como me queda un producto de fracciones, ¿qué hago? Aplico distributiva, 1 por 1, 1 por coseno, menos coseno por 1 y menos coseno por coseno. Y abajo x cuadrado que multiplica a 1 más coseno de x. Pero ¿qué pasa? Cuando hago esto, cuando hago la distributiva, se va a cancelar el menos coseno de x y el más coseno de x y me va a quedar 1 menos coseno al cuadrado de x. ¿Por qué? Porque siempre que tengo una diferencia de cuadrado, eso lo hablé el otro día en la consulta y el martes también, cuando tengo un producto de binomios conjugados, me da una diferencia de cuadrado, me da esto. Bueno, pero por una identidad que vimos cuando trabajamos con trigonometría, 1 menos coseno al cuadrado, ¿a qué es igual? Esa la tienen que saber. ¿Cuál es la identidad trigonométrica? Seno al cuadrado de x más... más 1 igual a coseno cuadrado. No, más coseno al cuadrado de x igual a 1. Esa es la identidad. Si despejamos
Seno cuadrado, ¿a qué es igual seno al cuadrado de x? ¿Necesitan que hagamos todas estas cuentas? Sí, necesitan que las hagamos, pero también necesitan leer un poco más, ¿eh? Bueno, vamos a hacer este producto. Porque, ¿qué dijimos? Cuando tengo una multiplicación de fracciones, multiplico derecho. Bueno, vamos a multiplicar derecho. Y ustedes me van a ir ayudando. 1 por 1. Chicos, 1 por 1. 1. Más por más. 1 por coseno. Coseno de x. Después, menos por más. Menos. Coseno por 1. Coseno de x. Y después, menos por más. Menos. Coseno por coseno. Coseno al cuadrado de x. ¿Sí? Eso arriba. Se está llegando el día del examen y no están estudiando. Por eso no me saben decir de las identidades, nada, y ya pasamos la práctica de trigonometría. Bueno, cuando multiplico derecho acá me va a quedar x cuadrado por eso. Entonces lo pongo así, no lo desarrollo porque no tiene sentido. Ya vamos a ver por qué no tiene sentido. Bueno, acá me va a quedar por x cuadrado. Lo mismo ponerlo adelante o atrás porque es conmutativo. Bueno, pero fíjense qué pasó acá. Más coseno y menos coseno Se anula el coseno. se anulan. Y me queda 1 menos coseno al cuadrado de x. Pero por otro Yo lo había entendido, ¿viste? Pero no me acordaba la función esa de mierda, boludo. Ya. Después mira la grabación, la profe. Esa. Ya. Profe del Santi dice que ya. No, era porque si eran un número entre el rango ese, te quedaba igual arriba y abajo. XD. No sé. Se me está por apagar el celular. Pregunta, ¿se me escucha bien? Porque tengo el micrófono hecho un poquito off. Más o menos se te escucha. ¿Se me escucha lejos? Santi, sí. Santi, ¿grabaste la clase de ayer de derivada? No, porque la busqué esta mañana temprano. Pensé que la había subido por eso, pero no importa. Dale.
Aparte de silenciarme, estuve hablando sola. ¿Saben qué pasa? Es lo que les decía. Yo le voy a tener que llamar al muchacho que se corta cada rato en la castaña. Es que estoy trabajando con la nueva internet que tengo. Desastre. Bueno, ¿a dónde se quedaron? ¿Se volvió? ¿En dónde? No, pero para que se pasó todo. Me quedé sin, se salió la pantalla completa, quedé hablando sola. Todo por la nueva adquisición. Qué bonita. Bueno, díganme dónde quedaron. A ver, cuando simplifique los cosinos. Bueno, ¿por qué simplifique los cosinos? Porque ahí es un coseno más y acá es menos coseno de x menos coseno de x, 0. Porque apliqué distributiva, ¿no? 1 por 1, 1, 1 por coseno, coseno, menos coseno. Bueno, entonces simplifiqué este con este y me quedó 1 menos coseno cuadrado de x. Y abajo quedó igual. Después usé la identidad trigonométrica, que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Entonces, seno al cuadrado de x igual a 1 menos coseno al cuadrado de x. ¿Me siguen? Chicos, por favor, porque quiero saber si estoy conectada o me volví. ¿Sí o no? Bueno. Esto es una identidad que la vimos. Entonces despejé el seno al cuadrado, lo despejé, me quedó 1 menos coseno al cuadrado. ¿Para qué? Para reemplazar 1 menos coseno al cuadrado por seno al cuadrado. ¿Por qué? Porque en la teoría vieron que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x me da 1. Entonces lo que hicimos es escribir seno al cuadrado de x como seno de x por seno de x y el x cuadrado como x por x. Entonces ahora tomo límite cuando x tiende a 0 de este por el límite cuando x tiende a 0 de este por el límite cuando x tiende a 0 de este. Cuando x tiende a 0, esto por la teoría, leanla, esto da 1. Esto da 1. ¿Y el coseno de 0 cuánto es? No, el coseno de 0, ¿cuánto es? 1. 1. Entonces me queda, cuando tiende a 0, me queda 1 sobre 1 más 1, 2. Entonces me queda 1 por 1 por 1 medio. O sea que este límite da 1 medio. Y han hecho en la teoría otros parecidos, así que mírenlo para que puedan saber. ¿Ven? Entonces acá está. El límite cuando x tiende a 0 de esa función, me quedó el límite, el producto de estos límites, y en la teoría han visto que el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x es 1. Por eso acá me queda 1, 1 y 1 medio. Entonces este límite da 1 medio. ¿Sí? Bueno, entonces no es continuo en 0. ¿Por qué? Porque existe el límite, pero en 0 no estaba definida. Entonces es una función que tiene una discontinuidad a salto, una discontinuidad evitable, ¿no? ¿Sí? El problema estaba en ¿dónde? El problema estaba en el 0. En el 0 no está definida, pero el límite existe. ¿Sí? Bueno, chicos, accidentada con mi adquisición. Quedé 2 veces hablando sola. Ejercicio 3, completo. Bueno, los dejo para ustedes, para lo que sigue. Que puedan pensar los ejercicios que faltan para la clase que viene. Y Listo, revisar, profe. si para ustedes les fue novedoso ese límite notable, van al teórico y los revisan. Miran el video, miran el teórico, porque es muy importante. Si les fue novedoso la identidad trigonométrica, vuelven a la parte de trigonometría y las estudian, porque ya lo pasamos y es muy útil saberla. No se dejen amontonar cosas, o por lo menos saber dónde ir, porque en el examen ustedes tienen la ventaja ahora que es virtual.
Entonces, pero por lo menos cuando están estudiando, saber dónde ir a buscarlo, ¿sí? Entonces, para eso uno tiene que tener un buen manejo de la materia que hay. ¿Estamos? Sí. Nos Bueno, vemos, profe. martes. Chao, chicos. Perdón.